Dios, y sobre todo también para ir a su palabra, para que el Señor hable a nuestras vidas. La palabra del Señor es vida, porque nos habla de Él, de su voluntad y de su obra para nosotros. Así que vamos a disponer este tiempo. Le invito a que podamos ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, hermanos. Voy a leer del verso 1 al verso 10. Juan capítulo 15, versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué? En su amor. Oremos. Dios de los cielos y de la tierra, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos el enorme privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos que apartan este tiempo también para ver tu palabra que, Señor, es vida. Señor, y queremos que en esta hora, esta palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, ya estamos en el capítulo 15 y tenemos que contextualizar un poco lo que vamos a ver en este capítulo 15. En el capítulo 13, si me acompaña, ellos están celebrando la Pascua, celebrando la fiesta de la Pascua. Dice el capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Eso es lo que vimos hace 8 días. Vimos esta parte acerca de del lavamiento de Jesús acerca de los discípulos. Pero más adelante en el capítulo 13, cenando ellos, dice el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ya estamos en la cena, ellos están ya cenando la última cena de la Pascua con el Señor, y entonces dice esto, ¿sí? Y en el verso 30 sigue la historia. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya ¿de qué? De noche. Entonces aquí
Obviamente nosotros en la historia vemos cómo al Jesús, al mencionarle que a uno de ellos lo iba a entregar, le preguntaron que quién era, ¿no? ¿Quién era de ellos quien lo iba a entregar? Y dijo Jesús, el que yo le dé el bocado. Y le dio el bocado, pero ellos dicen que no entendieron a qué se refería. Entonces Judas come el bocado y después en el verso 30 dice que habiendo tomado el bocado, salió y era ya de noche. De ahí en adelante, a partir del verso 31, Jesús está solo con sus 11 discípulos. ¿Sí? Está con sus discípulos. Y ahí es cuando les menciona entonces lo siguiente, dice el verso 36, verso 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sí? Pero aunque este pasaje, fíjense, aunque este pasaje se parece a lo que Jesús le dijo en el capítulo 7, verso 34, a los judíos, acompáñenme al 7:34. Verso 33 dice entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis, ¿qué? Venir. Ahora con sus 11 discípulos, aquí se lo dijo en general a los judíos. Ahora en el capítulo 13, verso 33, le dice esto a los 11 estando cenando con ellos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis, ¿qué? Ir. Pero después en el verso 33, Simón Pedro le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme, no me puedes seguir, ¿qué? Ahora. ¿Me seguirás, qué? Después. Entonces, entendemos que la obra que Jesús iba a hacer, su muerte, su resurrección y ascensión al cielo, ¿sí? De eso está hablando Jesús. Y menciona esto en el capítulo 14. Dice el verso 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, estas palabras de Jesús, de que ya no iba a estar con ellos, hizo que ellos, que los 11, se turbaran, estuvieran preocupados, alterados, no sabían qué iba a pasar, no entendían a lo que se refería Jesús. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús acerca de esta parte? Dice el verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿qué? Para vosotros. Y este preparar lugar para vosotros no es otra cosa que lo que viene en el capítulo 18, por ejemplo. En el capítulo 18 viene el arresto de Jesús, viene su muerte y viene su resurrección y después su ascensión al cielo con el Padre. Entonces, cuando Jesús dice que va a preparar lugar para vosotros, ¿a qué se refiere? A esa obra. Se refiere a esa obra que iba a hacer Jesús. Jesús entonces les dice: no se turbe vuestro corazón. Viene lo más difícil que iban a atravesar ellos junto con Jesús. Porque nosotros sabemos que cuando Jesús es arrestado, ellos huyen. No entienden, no comprenden, no saben qué va a pasar. No van a saber en ese momento si Jesús realmente era lo que ellos pensaban que era. ¿Sí me explicó? Había un gran problema ahí. Sí era un gran problema. Jesús entonces aborda este problema y les dice: viene eso tan duro que van a experimentar, yo y ustedes conmigo. Pero les dice: no se turbe, ¿qué? Vuestro corazón. Se los vuelve a mencionar.
Jesús se los vuelve a mencionar, dice en el verso 27, la paz, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Sí, ¿por qué? Porque venía el arresto de Jesús, las burlas, ver a Jesús en la cruz. Imagínese usted seguir a Jesús 3 años y de repente lo ve en la cruz y lo ve morir. Dígame si no, va a dudar acerca de que, pues entonces, eso es peligro. ¿Sí me explicó? ¿Cuántas cosas no vienen a la vida del creyente que le hacen pensar, oye, Dios está conmigo? Sí estaré siguiendo al Dios de la Biblia, al Dios que veo en las Escrituras. ¿No es cierto, hermanos? Jesús entonces está preparando lo que iban a experimentar sus discípulos, y entonces les iba a dar un fundamento firme para que ellos estuvieran fuertes en medio de lo que iban a atravesar. Entonces Jesús les dice que no se turbe su corazón. Hoy, estas palabras de Jesús con sus discípulos comienzan entonces en el capítulo 13, verso 31, pero terminan en el capítulo 17. Cuando sale Judas de la cena y se queda el Señor Jesús con sus 11 discípulos, lo que les dice solos, hermanos, es del capítulo 13, 31 al capítulo 17. O sea, Jesús se está tomando todo el tiempo posible para hablarle a sus discípulos y afirmar su corazón. Viene las burlas, viene su maestro muerto, viene la persecución de ustedes, viene la duda que van a tener si soy Dios o no lo soy, viene Satanás por ustedes. Y no le dijo Jesús a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro dijo, no, ¿cómo puede ser? No, jamás. Pero vean hasta qué punto lo que pasó debilitó su fe. ¿Hasta qué punto? De negarlo. Entonces vuelvo a insistir, Jesús se está tomando el tiempo, todo este tiempo, para afirmar su corazón. ¿En qué? En su palabra. Entonces en el capítulo 15, que es más o menos el punto central de todo lo que Jesús le está diciendo, Él les mencionó lo siguiente en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14, verso 15. Mire cómo dice Jesús esto. Dice el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el amar a Jesús está relacionado, según Jesús mismo, ¿con qué? Sí, dice, ¿no? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces yo creo que aquí no necesitamos mucha explicación. Si una persona dice amar a Jesús, es una persona que busca vivir en los mandamientos de Jesús, ¿cierto? Muy bien, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. Entonces, ¿entendemos la historia? ¿Entendemos? Jesús les dice, no voy a estar, falta poco, me voy a ir, no voy a estar con ustedes. Entonces, ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón, voy a preparar lugar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús iba a morir, resucitar y ascender a los cielos. Y entonces aquí les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si estaba turbado su corazón, ¿qué necesitaban?
Si estaba turbado su corazón, ¿qué necesitaban? Consuelo, ¿o no, hermanos? Necesitaban consuelo. ¿Quién se los iba a dar? Jesús en ese momento. Pero ¿a quién dice aquí? Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué? Y estará en vosotros. Entonces está mencionando la llegada del Espíritu Santo a la vida del creyente, ¿cierto? Dice el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Se los vuelve a repetir: pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué, hermano? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré ¿qué? A él. Entonces, una vez más, Jesús recuerda que el amarle a él está relacionado con guardar ¿qué? Sus mandamientos. Entonces vuelvo a repetir: si una persona dice que ama a Jesús, esa persona ¿qué busca, hermanos? Guardar sus mandamientos. Verso 22: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿En dónde está el énfasis de todo esto, hermanos? En guardar ¿qué? Su palabra. ¿Quién guarda la palabra de Jesús, hermano? ¿Quién? El que le ama. ¿Sí? Lo está repitiendo una y otra vez. Entonces dice el verso 23: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. Entonces lo que Jesús está declarando es que él va a venir a sus discípulos y va a morar junto con el Padre, con el Espíritu Santo, para morar y hacer una morada en el creyente. ¿Sí, hermanos? Y el creyente, al amar a Jesús, va a vivir conforme a ¿qué? A sus mandamientos. Entonces contextualicemos. ¿Qué venía? Venía el arresto de Jesús, todo el maltrato de Jesús, todo lo que Jesús padeció hasta su muerte, hermanos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le está diciendo a ellos? ¿En medio de qué? De todo eso, ¿qué, hermanos? Si me aman, ¿qué? Deben de guardar mis mandamientos. Entonces, yo pregunto, hermanos, ¿en medio de qué? ¿En medio de qué nosotros estamos llamados a guardar los mandamientos de Dios, a buscar su palabra? ¿En medio de qué? En medio de todos los conflictos, en medio de todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Dios, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el contexto que tenemos que nosotros que ver. Recordemos que ya viene Judas, Judas ya salió, ya fue por la guardia. ¿Para qué? Para venir y tomar a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? No se turbe su corazón. Voy a preparar morada para ustedes. Pero ¿saben qué? Voy a regresar a ustedes junto con mi Padre y el Espíritu, y vamos a hacer morada con ustedes. Pero ustedes lo que tienen que hacer es guardar mis mandamientos. Verso 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, le dice el verso 25. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hermanos? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué va a recordarles el Espíritu? ¿Qué va a hacer el Espíritu, hermanos? Recordarles ¿qué? La palabra de ¿quién? De Jesús. Pero la palabra de Jesús no es de Jesús, dice que es ¿qué? La del Padre. Entonces no está hablando solamente de este momento, no. ¿Cuál es la palabra del Padre que Jesús trajo? Acuérdese, yo mencionaba anteriormente lo siguiente. En la Biblia nos enseña, sobre todo Juan en sus cartas, y también en Apocalipsis, que lo escribe Juan mismo, que a Jesús se le entrega un mensaje, el mensaje del Padre. Pero Jesús es el mensaje también. ¿Cuál es el mensaje del Padre? Jesús es la vida eterna. Jesús es el pan de vida. Jesús es el que sacia nuestra sed. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el pastor de las ovejas. Ese es el mensaje del Padre. Jesús es la luz del mundo. Y entonces Jesús recibe el mensaje y cuando viene a nosotros, Jesús no dice, Jesús es el mensaje, Jesucristo es el mensaje. No, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz de este mundo. ¿Sí me explicó? Entonces Jesús recibe el mensaje, Él es mismo. Por eso Jesús repite, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que guarden su palabra, ¿qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Cuando les dice que el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. ¿Qué les dijo? Que Él era la salvación, que el que creyera en Él tenía la vida, que el que creyera en Él tenía vida eterna, que el que creyera en Él tendría saciedad. ¿Sí me explicó? Entonces, tomando este contexto, vamos al capítulo 15. Recordemos, hermano, el contexto, lo que viene algo muy duro para ellos, ¿sí? Y les dice, yo soy la vid verdadera, verso 1. ¿Y mi Padre qué? Esta expresión del yo soy la vid verdadera, hermanos, ¿sí? Es algo muy fuerte para ellos. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, ¿saben quién era la vid? Ellos. O sea, el pueblo judío. Para el pueblo judío, ellos eran la vid. Ellos. Yo les he comentado lo siguiente. Para el pueblo judío, hermanos, en el tiempo de Jesús y todavía para algunos o muchos de los judíos hoy en día, el Antiguo Testamento, como no tiene relación con Jesús, todo lo que se relaciona con o relacionamos nosotros con Jesús, acerca del siervo sufriente, del rey que iba a venir humilde a morir, eso para ellos no existe. Ese siervo sufriente para ellos, ¿saben quién es? Ellos, es el pueblo, lo relacionan con el pueblo, no lo relacionan con Jesús. Por lo tanto, ellos,
En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la vid, ellos lo relacionaban ¿con quién? Con ellos mismos. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es algo fuerte para el punto judío, para lo que ellos estaban escuchando. En realidad yo soy, cuando nosotros hablamos del Israel de Dios, hermanos, cuando hablamos nosotros del verdadero Israel, no hablamos, hermanos, de muchas personas en sí, sino hablamos primeramente de que Jesús es el Israel de Dios. Jesús es la vid verdadera. Ahora, ¿por qué Jesús menciona esto? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. O sea, es el que atiende todas las necesidades de la vid. El labrador es el que atiende todas las necesidades de la vid. Poda la vid, hace un atado, controla las plagas, las enfermedades, los riesgos que tiene, le da abono, lo fertiliza, la cosecha, la riega, monitorea el terreno, el clima, maneja el suelo y gestiona todo lo que es necesario para la vid. Es el que se encarga de hacer todo lo necesario para esa vid. Ahora, obviamente entendemos que es una imagen, una metáfora acerca de algo que quiere explicar Jesús. ¿Qué quiere explicar? Ya nos dijo que Él es la vid, y si relacionamos, ¿no? El arbusto de la vid, y el Padre es el labrador. Ahora, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nosotros entendemos acerca de esto? Se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Sí? ¿Y qué les está diciendo? Que si el pámpano, o sea, las ramas que están pegadas a la vid, no llevan fruto, ¿sí? El labrador lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús es la vid. Ahorita, ya terminando, vamos a regresar a este verso para saber quiénes son esos que no dan fruto. Pero antes de seguir avanzando, quisiera que nosotros fuéramos al capítulo 7 de Mateo para ver un punto acerca del árbol. El árbol. Capítulo 7, verso 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿qué? Entonces, fíjense lo que nos menciona aquí en Mateo, ¿no? Cuídense de los que aparentan ser ¿qué? Ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces, ¿no? Este es el contexto que nos da este pasaje. Verso 16. Por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, verso 17. Todo árbol, todo buen árbol, ¿qué da, hermanos? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué? La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué el buen árbol da buenos frutos y por qué el árbol malo da frutos malos? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque así es su naturaleza. El árbol es malo, da malos frutos. El árbol es bueno, da buenos frutos. Verso 18. No puede el buen árbol, ¿qué, hermanos? Dar malos frutos. ¿Por qué no puede? Porque su naturaleza es que dar buenos frutos. Ni el árbol malo dar ¿qué? Frutos buenos.
O sea, un árbol malo es imposible porque dar frutos buenos, porque su naturaleza es dar frutos malos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? En el fuego. Entonces, si lo vemos desde el contexto, en el verso 15, ¿a qué hace referencia? Aquellos que aparentan ser, pero no son. Tú y yo podemos aparentar ser buenos árboles. ¿O no? El buen árbol naturalmente va a dar buenos frutos. El mal árbol va a dar frutos malos, independientemente de lo que aparenten. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, verso 21, perdón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Claro, ¿sí? Cuando vemos el libro de Juan, mucha gente creyó en él por las señales que él hacía. ¿Se acuerda? Muchos. Pero ya cuando Jesús en el capítulo 6 les empezó a decir que Él era el pan de vida, que Él podía saciar su sed, que el que no lo comiere y bebiere de Él no obtendría la vida eterna, que el que no creyere en Él no podía tener la vida eterna, entonces muchos dijeron, dura es esta palabra, y ya no estuvieron con Él. Entonces, muchos pueden aparentar ser, pero no lo son. Ahora, regresando a Juan capítulo 15, mire lo que dice de la siguiente manera. Capítulo 15 de Juan, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué, hermano? Lo quitará. ¿Sí? Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué, hermano? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? De llevar fruto. ¿A qué se refiere Jesús con llevar fruto? Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué utiliza Dios para limpiar la vida de los pámpanos que van a dar fruto o que dan fruto? ¿Qué utiliza? La palabra de Dios. Porque el que ama a Jesús, su palabra guardará. ¿Sí, hermanos? Venimos en el mismo contexto del capítulo 14. Verso 4. Permanecer en mí. Permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, ¿qué significa esto de permanecer en mí? Esta palabra, hermanos, permanecer, tiene un contexto interesante, pero miren cómo se ha traducido o cómo se traduce en la Biblia permanecer. Tiene varios significados. Permanecer, quedarse, continuar, habitar y persistir. Permanezcan en mí. ¿Qué venía, hermanos? ¿Qué venía? Venía un problemón grande para ellos, que podía confundirlos. ¿Sí me explicó? Podía inclusive hacerlos que negaran mismo a Jesús. ¿No es cierto que pueden también llegar cosas a nosotros que hacen ese tipo de situaciones en nuestras vidas? Si no soy, es al rato, si no después. Permanezcan en mí, quédense, continúen, vivan, persistan en mí y yo, dice, en vosotros. O sea, debe de haber una relación, una relación continua entre Jesús
y sus discípulos. Y esa relación continua entre Jesús y sus discípulos, ¿cuál es el vínculo que los tiene? Si Jesús es la vid y ellos son los pámpanos o las ramitas que se alimentan de la vid, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, hoy en día nosotros nos quedamos y permanecemos con Jesús? ¿A través de qué? Es a través de su palabra, hermanos. Entonces aquí, en el verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Es cierto, no, hermanos? La rama, cuando es desprendida del árbol, ¿qué le sucede a la rama? Se seca. Entonces dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no se queda en la vid, si no persiste en la vid, así también vosotros, si no permanecéis, ¿qué? En mí. Entonces, no se puede dar fruto, el fruto de esa relación entre Jesús y el pámpano no va a generar fruto si no estás pegado a la vid. Si no hay una relación y una comunión con Jesús a través de su palabra, es imposible. Dice el verso 5. Leemos juntos, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si algo menciona aquí, son dos verdades del Señor. Dos. Primera, el que está pegado a la vid, el pámpano que está pegado a la vid y permanece en la vid, ese va a llevar fruto sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Está pegado a la vid y ¿qué va a dar? Fruto. ¿O no? Sí. ¿Qué pasa con la rama que se seca? ¿Por qué se seca? Porque ya no está en la vid. Es algo tan ejemplificante que podemos hasta mirarlo en nuestra mente, ¿no? Hermanos, el que está en la vid y permanece en la vid va a dar fruto sí o sí. Pero el que no, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Ahorita vamos a preguntarnos al último, ¿qué significa esto de nada podéis hacer? ¿A qué se refiere? Ahorita lo abordamos. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar, hermano? Se secará y lo recogen y los echarán en el fuego. ¿Y qué? Y arden. A ver, vamos al capítulo 6, hermanos. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? Dice el verso 14: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estoy en el 6:14, 6:15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte que él solo. Entonces le persiguieron. En el verso 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces estaban siguiendo a Jesús. Jesús entonces les dice en el 35: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed, ¿qué? Jamás.
Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. Entonces Jesús les menciona en el verso 60, o más bien Juan menciona en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos. Verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué, hermanos? Ya no andaban, ¿qué? Con él. ¿Por qué seguían a Jesús? Para que les diera algo, para obtener algo. Pero no seguían a Jesús porque le habían reconocido como el Rey, como el Mesías. No habían creído en él, simplemente le seguían para obtener algo. ¿Y qué? Se fueron al final, ¿o no? Pero quiero que veamos lo que dice el verso 44. Jesús menciona esto 2 veces. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 65. Voy a leer del de 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere, ¿qué? Dado del Padre. Entonces mucha gente seguía a Jesús, pero simplemente para obtener un beneficio de Jesús, algo que les pudiera hacer, un milagro que les pudiera hacer. Pero muchos de ellos se fueron. Seguían a Jesús, pero se fueron. Capítulo 15. Verso 6. ¿A qué se refiere con los que en mí no permanecen? Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué? Y arden. ¿A quién se refiere? A esas personas que siguen a Jesús, pero lo siguen. Lo voy a decir de esta manera, hermanos, por la palabra, pero no estoy diciendo de nadie. Lo siguen hipócritamente. En realidad, no reconociendo quién es, sino buscando algo que Él les dé. No sé si me explico. Y eso lo vemos a través de todo el libro de Juan. Había quienes rechazaban al momento, pero había quienes creían en Él. Miren, ejemplo, capítulo 2 de Juan. Verso 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué dice? Creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Las señales que hacía. Pero verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía que lo que había en el hombre. Sí, muchos viendo las señales seguían a Jesús, buscando algo de Jesús, pero no porque le reconocieran como el Mesías, como el Señor y su Rey. No, es a ver qué me da, a ver qué obtengo de seguir a este hombre. No lo querían hacer rey, pero no porque le reconocieran que era el rey, sino ¿por qué? Porque le había dado de comer a más de 20,000 personas. A ese lo ponemos como presidente nosotros, ¿no? Sí. Capítulo 15. El que no permanece en mí, el que en mí no permanece, se ha echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego, ¿qué? Y arden. Verso 7. ¿Leemos juntos? Si permanecieis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será, ¿qué? Hecho. A ver, vamos a examinar este verso. ¿Será que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a ver, pidan todo lo que quieran
y mi Padre se los va a dar. Si hubiera sido así, escúcheme, si esa fuera la intención de Jesús, cuando Jesús es arrestado y ellos corren, si uno de ellos se hubiera parado en algún lugar y hubiera dicho: Señor, que no pase esto, por favor, que se arregle la situación. Ahora, si hubiera sido uno, si hubieran sido dos, ya es más fuerte, ¿no? Ahora imagínense 5, eran 11. Imagínense ya los 10 que se hubieran juntado y hubieran orado: Señor, que esto no pase. El padre estuviera: no, el 11 no, por favor, el 11 no, uno más y ya entonces no tengo que dejar que Jesús muera. No, hermanos, a eso no se refiere el pasaje, porque el mismo contexto nos dice que a eso no va. Ahora, ¿a qué se refiere? Si vemos el verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿A qué palabras, hermano? ¿Qué palabras? Vuelvo a insistir, ya en el capítulo anterior mencionabas acerca de esas palabras que Él les dijo durante, no en ese momento solamente, sino anteriormente. El mensaje que traía del Padre. ¿Cuál era el mensaje? Yo soy Dios, yo soy. Si eso permanece en ellos, dice el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y ¿qué? Y os será hecho. Esto lo ha dicho en esta parte Jesús 2 veces estando con ellos. La primera vez que lo dice en el capítulo 14, hermanos. Dice el verso 11: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué decían las obras de Jesús? ¿Qué decían las obras de Jesús, hermano? Todo lo que Él hacía. No nada más lo que decía, sino lo que Él hacía. ¿Qué decía? Que Él era el Cristo. Era el mismo mensaje que decía Jesús, y con sus obras lo estaba extendiendo. Entonces, verso 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Y entonces Jesús dice en el verso 13, leemos juntos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado, ¿qué? En el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. Entonces miren, siguiendo el orden, ahí seguramente en su Biblia tiene un título en lo que sigue, ¿verdad? Hagamos de cuenta que quitamos el título y veamos lo que Jesús sigue diciendo. Si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Y entonces verso 16, y yo rogaré al Padre. O sea, ¿a qué se refiere? A ver, vean el verso 16 y compárenlo con el verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Con lo que quieras pedir, si tú pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el verso 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado, ¿qué? En el Hijo. Entonces, ¿a qué se refiere todo lo que pidiereis? ¿En qué iba a ser glorificado el Padre a través del Hijo? ¿En qué? ¿En qué? En su muerte, en su resurrección y su ascensión al cielo. Y el Padre iba a glorificar al Hijo, ¿cómo? Recibiéndolo, resucitándolo de los muertos y recibiéndolo donde Él estaba. Entonces, ¿qué iban a pedir los discípulos? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Si tú quieres un carro, te lo puedo dar, ¿cómo no? Solamente dilo en mi nombre. Porque si no lo dices en mi nombre, no lo voy a tener. ¿Quieres casas? ¿Qué quieres? ¿Un yate? No te conformes, ve más arriba. ¿Qué quieres? No, hermanos, no. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué viene después de eso? Aunque viene el arresto de Jesús,
viene la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y su ascensión, eso forma parte de la voluntad del Padre. ¿Sí me explicó? Porque ya estaba designado por el Padre, no antes de esto, sino desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué van a pedir los discípulos en el capítulo 14 y 15? Si permaneces en mí y mis palabras, verso 7, 15, 7, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis, ¿y qué? Y os será hecho. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos de pedir? ¿Qué debemos de pedir? ¿Qué les acaba de decir? Permaneced en mí, permaneced en mí, permanecer en mí. Le vuelve a decir, permanezcan en mí y yo en vosotros, permanezcan en mí y yo en vosotros. El que no permanece en mí no lleva fruto, el que no permanece en mí nada puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? ¿Qué les está diciendo a ellos? Viene esta situación, oren al Padre y lo que pidan al Padre, yo se los daré. ¿Qué dice, no? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué? Quiero permanecer en ti, a pesar de ¿qué? De todo lo que iba a venir. ¿Sí se explica, hermanos? Verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Le quieres dar gloria a Dios? Le dice. ¿Le quieren dar gloria al Padre? En que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Y seáis así que mis discípulos. Entonces, ¿qué significa glorificar al Padre? Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en ¿qué? En mi amor. Verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿qué? En su amor. Entonces, cuando Jesús dice que debemos que los discípulos permanezcan en Él, ¿qué significa? Deben de permanecer ¿qué? En su amor. Ahora, ¿qué es permanecer en su amor? Guardar sus mandamientos. Yo estoy permaneciendo en el amor de Cristo. ¿Y qué es permanecer en su amor? Guardar sus mandamientos. ¿Y el ejemplo cuál fue? Jesús mismo. ¿Qué está haciendo? Permaneciendo en el amor del Padre. ¿Qué haciendo? Guardando ¿qué? Sus mandamientos. Ahora quiero que piense. ¿Guardando qué? ¿Cuál era el mandamiento del Padre? No, sí, para Jesús, ¿cuál era? Para Jesús. Ir a morir en la cruz. Entonces, nosotros debemos ser obedientes al Padre. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? ¿Hasta qué? Hasta dar nuestra propia vida. Entonces, ¿qué debemos orar? ¿Qué debemos orar? Sus oraciones hacia dónde van dirigidas, hermano. ¿Hacia dónde van? O sea, oramos al Padre, pero ¿hacia dónde van? Dame, guárdame, protégeme, cuídame. No es así. Pero cuando vemos aquí, ¿qué debían de orar los discípulos? Lo que Jesús les estaba diciendo. Queremos permanecer en ti. Queremos, a pesar de lo que vamos a pasar, estar viviendo bajo tus mandamientos. Hermano, ¿cuál es nuestra oración de nosotros todos los días? Debemos de compararlo con esto. Porque nosotros, sí es cierto, nos contamina el mundo y a veces nosotros, pues obviamente pedimos cosas que inclusive no deberíamos de pedir. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, según dice la Biblia, sabe de lo que tenemos necesidad y lo suple, hermano. Pero si algo no oramos, y no quiero generalizar, es, Señor,
yo quiero vivir tu palabra, yo quiero ser fuerte en medio de esta situación, quiero honrarte en medio de esta situación, quiero bendecirte en medio de esto. Ese debe de ser nuestra oración. Para que Él, ¿qué dice que va a hacer? Si pedimos eso, ¿qué va a hacer Dios? No lo va a dar. Entonces, si los discípulos fueron fuertes a través de todo lo que pasaron, ¿por qué fue? ¿Por ellos? ¿Por qué? Porque el Padre obró en ellos. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, ¿qué? En mi amor. Y si permanecemos en el amor de Dios, según en lo que dice aquí contextualmente, ¿qué sería? Guardar sus mandamientos. Verso 10. Si guardáis mis mandamientos, ¿qué? Permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué? En su amor. Ahora, no quiero terminar sin decirles algo. Esto es imposible de que se materialice de una manera en nuestras vidas y en la vida de los discípulos sin la obra del Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Por eso Jesús presenta en el capítulo 14 ¿a quién? Al Consolador. ¿Y qué va a hacer el Consolador? 14:25. 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas las cosas y os recordará que todo lo que os he dicho. Hermanos, ¿quién puede hacer que una persona, a pesar de lo que vaya a vivir y de las situaciones de la vida que experimente, siga adelante, permaneciendo en Jesús, permaneciendo en la palabra de Jesús, permaneciendo en su amor, buscando su palabra? ¿Quién lo hace? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús presenta al Espíritu Santo en el capítulo 14, pone esa parte en el capítulo 15 y en el capítulo 16 retoma ya con más amplitud la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de vivir? Debemos de permanecer. Debemos de persistir en Cristo, en una comunión estrecha, y esa comunión se logra solamente a través de su palabra en nosotros. Juan, por último, primera de Juan, capítulo 2, dice así. Primera de Juan, capítulo 2. Lo voy a leer desde el verso 3. Y mire cómo del 3 al 6 menciona lo siguiente. En esto sabemos que nosotros le conocemos, hablando de Jesús. ¿Sí qué? Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos, ¿no? O sea, si yo conozco a Jesús, fíjense cómo lo menciona aquí, entonces ¿qué hago? Guardo sus mandamientos, ¿no? Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está ¿qué? En él. Aquí ya en primera de Juan, ya Juan es más directo, mucho más directo. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. O sea, si alguien va guardando a través de su vida la palabra de Dios, ¿es por qué? Porque el amor de Dios se va perfeccionando en su vida, ¿cierto? Ahora, por esto sabemos que estamos en Él. Ahora leamos el verso 6. ¿Cómo culmina esta idea? Juan dice, leemos juntos, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como Jesús. Hermanos,
el pámpano que está pegado a la vid da fruto, sí o sí. Pero el pámpano que no da fruto, o sea, hablando de vivir la palabra de Dios, ese es el fruto, hermano. El fruto es vivir la palabra de Dios. El fruto es la evidencia de esa comunión entre Dios y nosotros a través de ¿qué? De su palabra. Ese es el fruto. Si no hay fruto, significa que no estás pegado ¿qué? A la vid. Y el que no está pegado a la vid se seca, se tira al suelo, se echa al fuego, ¿o no? Y lo único que sirve es para leña. Así. Por eso, hermanos, la palabra de Dios hoy nos dice, debemos buscar siempre satisfacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué vivimos, hermanos? Yo sé que hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacemos en nuestras vidas, pero ¿cuál es la búsqueda de nosotros todos los días? Inclusive en el trabajo, inclusive donde estemos, en la escuela, en donde estemos. ¿Qué es? Buscar la voluntad del Padre, vivir bajo la voluntad de Dios, satisfacer la voluntad de Jesús en nuestras vidas. Así debe de ser. Amén, hermanos. Oremos. Señor, en esta hora, Señor, oramos. Exactamente como lo dices aquí en tu palabra, Señor. Lo que queremos es vivir bajo tu voluntad. A pesar de lo que viene, de lo que ya estamos experimentando, de lo que ya estamos viviendo. Que a pesar de cualquier cosa, tu palabra sea la que reine en nuestras vidas. Y queremos permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros para que llevemos fruto y glorifiquemos al Padre. Porque al Padre lo glorificamos llevando fruto, viviendo bajo tu voluntad. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, nuestro ser entero. Ahí está nuestro corazón, Señor. No en las cosas de este mundo, no en las cosas que podemos obtener de este mundo. No, nuestro corazón está entendiendo que tú, supliendo todas las cosas, Señor, Padre, para nosotros podamos buscar siempre tu reino, buscar siempre tu gobierno, tu palabra, vivir en tu palabra. Señor, si hemos dejado y abandonado esa relación, Señor, permítenos retomarla una vez más para que tu palabra reine en nuestras vidas, gobierne nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, delante de ti, Padre. Tómanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra. Vamos a preparar nuestra ofrenda, hermanos, su diezmo.